Soy Pablo Veloso y dialoguemos. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo. ¿Y tú? Muy bien, bienvenida a Dialoguemos. Dispuesto a charlar un ratito contigo. Excelente, encantada. Dime de qué te gustaría hablar, qué te gustaría plantear, cuál es el tema que te gustaría que hablemos. Pues mira, en estos días he estado pensando, ¿no? De que existen 5 heridas en el ser humano. Ujú, Ajá, hablando psicológicamente, eh, abordando esa parte, ¿no? ujú. Entonces, me gustaría nombrártelas, las 5, y vamos a abordar una de ellas para explorar y a ver qué sale. Muy bien, ¿Sale? muy bien. Entonces, bueno, las heridas son de rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Ujú, Y la que a mí me gustaría abordar hoy es la de abandono. ujú. Ajá. Realmente aquí voy a poner algo que sí es personal, ¿no? Bien. Porque todos los seres humanos tenemos alguna, ¿no? Y vamos creciendo, van pasando los años y esas heridas van haciendo que tal vez nos guiemos de una u de otra forma. Ujú, Ujú. Entonces, la que más yo conozco es la de abandono. ujú. Ujú. Entonces, me gustó plantearla porque es un darse cuenta, ¿no? Al tomarla en cuenta y ver en qué momento me estoy moviendo hoy. Sí. Ajá. ¿Cómo repercute esa herida? Yo En mi vida? me pregunto, Claudia, cuando definís o defines estas 5 heridas, ¿por qué 5? ¿Por qué 5 y no 6 o 7 o 10? Bueno, yo me estoy basando, a lo mejor pueden existir más, ¿no? Y es lo más seguro, ¿no? Mm, ¿No? Y aquí es tener un pensamiento pues abierto y cada uno puede pensar, ay, no, no, pues yo podía añadirle esta o quitar esta, ¿no? claro. Entonces, para todos pues es muy válido, ¿no? Yo abordé estas 5 porque son las 5 que conozco y Ujú. no me he puesto a explorar ni a pensar en qué otras más podrían existir, ¿no? Ujú. ¿Viste cuando las personas dicen, mira, hay dos tipos de, viste que dicen, hay dos tipos de seres humanos, hay dos tipos de, no sé, hombre? eh, Cuando uno define 2 o 5 o 7, ¿no crees que también limita o acota, por más que lo elija? Yo puedo elegir una clasificación de 5, de 7 o de 2. ¿No es una limitación de posibilidades? Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, como lo decías, o sea, no podemos encasillar un pensamiento de que existe un tipo de persona u otro, ¿no? O Ujú. sea, hay tanta diversidad y hay tanta combinación de personalidades, de conductas, que no podemos realmente encasillar a las personas, ¿no? Ujú. Y si pese a todo lo hacemos, como en este caso que echamos mano del 5, eh, ¿para qué? ¿Para qué encasillamos pese a todo? Pues tal vez es una búsqueda, una exploración y se hace como un conjunto, ¿no? De comportamientos, tal vez, ¿no? Digamos en este caso de las 5 heridas, ¿no? Ujú. Ujú. En algún sentido, el clasificar facilita, o sea, ¿cuál es el provecho de esa clasificación? Pues tal vez lograr entender el por qué me conduzco de esta forma el día de hoy, ¿no? Mm, Entonces, yo me imagino que han hecho estudios y han clasificado para comprender más a la persona. Ujú. mm, Eso no quiere decir que nos encasillemos nada más en una sola cosa, ¿no? Sino que puede haber una combinación de varias. bien. Y para ti, para Claudia, ¿cuántas heridas hay? No para los expertos que han hecho esta clasificación, para ti. Híjole, no me he puesto a pensar más allá y realmente esta pregunta que me haces me hace cuestionar
y me hace que tenga más interés en explorar cuántas más puede haber, ¿no? Mm, Y en este momento no sabría decirte cuántas más puede haber, bien. ¿no? Sino que me doy cuenta que sí me he encasillado nada más en las 5, ¿no? Y más allá de cuántas pueda haber, que podrías ahora descubrir que son 5, 10, 25 o 3, ¿te sorprende haber dado por sentado que eran 5? Sí, la verdad sí. Sí, 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 sí. Y me doy cuenta que podemos tener amplitud de mente, ¿no? Abrir el pensamiento a explorar más cosas diferentes, y no nada más en las 5 heridas o en lo que dice un libro, ¿no? Ujú, ¿No? Sino que es abrir la mente para ver cuántas posibilidades hay, cuánto conocimiento más nuevo puede haber. ujú. Ujú. Cuando alguien se acerca a la realidad, a la gente, a las demás personas, con un molde prefijado, ¿no? Yo llevo 5 zapatos distintos y te digo, a ver si te calza el pie, ¿no? Y llevo una talla, no sé, 35, 37, 40 y 42 y 43. Y resulta que metes el pie y no calza ninguno. El hecho de que yo lleve esas 5, ¿en qué me beneficia a mí? ¿Qué es lo que me mueve a llevar esos 5 y no preguntarte cuál es tu talla? Pues no sé, no sé, pienso que tal vez tú ya llevas en tu mente algo específico, ¿no? Claro, Que piensas que me va a quedar, claro. ¿no? Y que eh, se eh, me va a acomodar sin estar tomando en cuenta el pensamiento o las necesidades de la otra persona. bien. Y cuando alguien, en lugar de hacer esto que estamos hablando, toma en cuenta las necesidades, los requerimientos de la otra persona, ¿a qué se ve expuesto? Pues no me imagino, bueno, sí se podría haber expuesto a que la otra persona le diga, oye, no me estás tomando en cuenta, no estás viendo lo que yo necesito, Ujú. ¿no? Posiblemente estaría bien que me preguntes, ¿no? Antes de llevar algo que tú crees que está bien para mí. Exacto, exacto. Entonces, cuando alguien no pregunta, como cuando un maestro en el colegio da un monólogo a los alumnos y les dice, anoten, apunten todo porque esto va a venir en el examen. El alumno no tiene participación. Si el alumno tuviera lugar para preguntar y dijera, maestro, ¿por qué tal cosa o por qué dijo tal otra? ¿No crees que quizá pondría en aprietos al maestro? Sí, pero el maestro también es el momento de que se dé cuenta de que se tiene que abrir a nuevas posibilidades, que no puede ser con un pensamiento cerrado y nada más lo que él diga, eso está bien, no, debe de aprender a escuchar, debe Ujú, de saber ser empático con el otro. ujú. Ujú. El Y pro- de ahí surgen cosas nuevas. Ujú. No se queda todo encasillado a lo que una persona diga y todos los demás, pues como borreguitos, dicen sí, ¿no? claro, O claro. no les está permitido decir no u otra cosa. Ujú. Entonces, cuando una persona, en lugar de venir con 5, 10 tipologías, viene abierta a lo que pueda hacer, es decir, en lugar de monologar, dialoga, tú dices, se da la posibilidad de aprender, se da la posibilidad de cambiar. Pero si eso es tan rico, lo estás planteando así y suena como muy interesante, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos quedamos con hay 2 tipos de o 3 tipos de? Pues porque tal vez por enseñanza, por aprendizaje, por cómo nos hemos manejado en la vida, Mm, eh, pueden ser diversas causas por las cuales la persona no se atreve o no puede o no la dejan, ¿no? Tal ujú, vez en casa algunos padres han sido autoritarios, ¿no? Y no dejan hablar al niño desde la infancia y así el niño piensa que es, ¿no? Tal vez en las instituciones o con figuras de autoridad, la persona se ha visto expuesta a aprender a callar, ¿no? O pueden ser diversas causas, ¿no? O simplemente pues no se tiene ese pensamiento crítico
que te abre a posibilidades, ¿no? Entonces, sí, sí deben de ser diversas causas, también la personalidad, ¿no? Puede ser una persona muy introvertida o una persona que se conforma con lo que le dicen y no abre la mente a nuevas cosas, a nuevas Bien, posibilidades. bien. Ujú. ¿Y tú crees, Claudia, que una persona puede ser muy amable de repente en su hogar, con sus hijos, con sus nietos, y después ser muy cruel, por ejemplo, con sus empleados en su trabajo? Sí, podría ser. Yo siempre he pensado que la base para una formación amable, agradable para tu futuro siempre empieza en casa. Ujú, Después el entorno, la cultura, ¿no? Y por diversas causas, sí, efectivamente, una persona que ha crecido en una familia muy amorosa, sí puede tener ese revés, ¿no? De portarse mal o agresivo, grosero con sus empleados, sí. mm, Y no podemos encasillar nuevamente, ¿no? La causa por la cual la persona se volvió así en determinado momento, ¿no? O sea, claro. pueden ser una multitud de causas. Te lo pregunto porque eh, por el lado de que si una persona es de encasillar, porque justamente vemos que le da miedo el dialogar, porque cuando dialoga el otro le puede salir con algo que no tenía pensado, y eso le implica, como decíamos, aprender, reaprender, deshacerse para volver a hacerse. em, Esa persona, si es así, si tiene este miedo, ¿lo tendrá en todos los ámbitos de su vida? Es decir, ¿será también de esta manera monologante con su pareja, con, no sé, con el vecino? ¿O solo lo será en algunas situaciones y en otras puede que no? Pues creo que en general sí podría hacerlo en gran amplitud de áreas de su vida. Ajá. Mm, Y nuevamente yo no quisiera encasillar otra vez porque, o sea, nada más poniendo el ejemplo, ¿no? De que, por ejemplo, si yo estoy ante una figura de autoridad, me comporto distinto a que si estoy con mis amigos, ¿no? Y en determinado momento, pues sí, voy a sacar la personalidad que yo tengo, ¿no? También con mis amigos, ¿no? Pero creo que sí nos comportamos diferentes dependiendo de la persona. bien, bien. Entonces, el hecho de encasillar, decíamos, tiene que ver con este miedo a abrirse y a interactuar para ver qué puede salir. Entonces, tú me decías que dentro de esta clasificación te llamaba la atención una de estas heridas, que era la herida del abandono. ¿A, Ujú. a qué te referías exactamente con el concepto abandono? Sí, me refiero es cuando la persona se siente, no sé si hablarte en primera persona o en general, Como quieras. ¿no? Yo estoy acostumbrada a hablar en primera persona. Perfecto. Entonces, justamente para no encasillar, ¿no? Y para no por lo que me pasa, le Ujú. pasa a los demás, ¿no? Cada uno lo percibe desde su marco de referencia. Bien. Ajá. Entonces, por eso a mí me gusta hablar en primera persona para hacerme responsable de lo que a mí me pasa y de lo Ujú. que yo digo, ¿ok? Muy bien. Entonces, para mí, la herida de abandono es cuando la persona se va, te Ujú. deja, ajá, ya sea por momentos, por días, por años o por toda la vida. Ujú. Entonces, al decir yo herida, me refiero a que es algo que ha sido recurrente en mí y que lo traigo desde que yo era un bebé. Es más, desde la concepción. Ujú. ¿Qué- Entonces, ¿Cómo es ujú, eso de que la herida, te refieres a la misma herida? sí, a la misma herida de abandono, en mí empezó desde la concepción. Ujú. Ajá. Desde que yo estaba en el vientre de mi madre, mi padre se fue. Ajá. La dejó sola, conmigo embarazada. Claro. Entonces, ajá. Entonces,
el feto empieza a percibir todas las emociones de la madre, ¿no? En este caso, pues yo, ¿no? Mm, Ujú. Entonces, mi padre se va, la deja sola, nazco, mi mamá eh, tiene que trabajar, me deja algunos meses con una tía, ajá, ujú. regreso con esa tía y mi mamá me mete a guardería la mayor parte del día. Entonces, para un bebé es muy importante tener a la madre cerca y al padre. Ajá. Porque desde que estamos en el vientre de la madre estamos escuchando su voz, ¿no? Estamos percibiendo todas sus emociones, ¿no? Todo lo que siente, todo lo que está viviendo la mamá. Entonces, pues desde ahí viene esta parte, ¿no? Lo Ujú. mío, ¿no? Entonces, te vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, eh, me quedo solamente con mi mamá en su embarazo. Después me manda con una tía unos meses, ¿no? En el momento que es crucial, ¿no? Para el bebé, en mí en este caso, ¿no? Sí. Después estoy en guardería, ajá, al cuidado pues de otras personas pues que no es mi madre, ¿no? Después mi madre se casa y este padre también se va. Ujú. Ujú. Entonces, to- toda mi niñez, pues fue así, aunque mi madre fue una persona maravillosa, muy cuidadosa, el tiempo que me dio fue de muchísima calidad y la verdad se lo agradezco en el alma porque hacía todo lo mejor que podía cuando podía, ¿no? Y esto, Por, esto, ujú. Claudia, genera, dices, una sensación de abandono, de herida. Sí, 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 ya lo he pensado ya desde hace algunos, algunos años, o sea, yo había tomado mi vida como que así fue Mm, y así es, ¿no? Y no lo había yo querido ver, ¿no? Ni siquiera tocarlo o trabajarlo, ¿no? De alguna manera, ¿no? mm. Pero entonces lo empiezo a ver y todas estas heridas noto que a mí me han hecho una persona muy, muy confluente, muy condescendiente. Y hago muchas cosas para que la persona ahora y antes, o sea, en mi adolescencia y desde la adolescencia para hoy, Mm, hago muchas cosas para que la persona no se vaya claro. y no Ahora, se enoje. yo me pregunto una cosa. Por ejemplo, supongamos en la Edad Media, donde los niños, tú sabes que prácticamente la infancia no era ni siquiera un concepto. El niño era un hombrecito pequeño que podía trabajar menos que un adulto, pero trabajaba igualmente. Y que esto de que los padres estuvieran o no estuvieran, o que te dieran una tunda, ¿no? Es decir, una paliza, era cosa habitual. Em, ¿Tú crees que ellos vivían de la misma manera que tú hoy en el siglo XXI este abandono? Pues no lo sé, posiblemente, posiblemente sí, posiblemente no lo hacían o no lo hacemos consciente hoy, ni en la Edad Media, ¿no? Y no vemos que a lo mejor inconscientemente estamos haciendo cosas a través de nuestras vivencias anteriores Mm. ajá, para que esa parte quede como cubierta. Pero, por ejemplo, si yo tengo un amigo con el cual nos tratamos con desdén, ¿no? Nos hablamos mal, feo, nos decimos cosas, nos insultamos, pero es nuestro código. Entonces, yo lo insulto, lo degrado, él me insulta y me degrada, y los dos ahí contentísimos. Pero resulta que otra persona con su amigo no tienen ese código. Entonces no se permiten esa clase de cosas. Y si alguno de los dos por un mal día le llega a decir al otro, oye, que tú eres un... se acabó la amistad. Entonces yo me pregunto, ¿la herida es una herida por el acto? Es decir, ¿el hecho es el que produce la herida o la constitución
de o sea, cómo configuras tu realidad que te permite traducir esa herida, ese hecho, mejor dicho. Pues me parece que es como configuramos la realidad del hecho, ¿no? Ujú, Porque es muy diferente si me dejo de hablar o tengo un conflicto con mi mejor amigo, mm, a que si tengo un conflicto pues con el vecino o mi amigo, entre comillas, mm, ¿no? Que llevo amistad un mes, por ejemplo, ¿no? O sea, es depende de lo que sea la persona para mí. Aquí te bien. estoy hablando de mí, de cómo yo lo percibo. Sí, sí, Ujú, sí, sí. ujú. Entonces, diríamos que el hecho no produce la herida, sino el entendimiento del hecho. ¿Es así? Sí, yo creo que sí. Bien. Entonces, imagínate que a mí me ha pasado algo terrible de pequeño, algo realmente que socialmente se considera malo, y vivo a la sombra de eso, ¿no? Entonces digo, bueno, me pasaron estas cosas, por eso es que me pasa esto ahora, por eso tengo estos sentimientos. Y de repente pierdo la memoria. Me da, no sé, Alzheimer o me da alguna de estas enfermedades que te olvidas de, en este caso, del pasado. ¿La herida seguiría ahí? Mm, buena pregunta. No creo. No creo porque en un caso de alguna enfermedad de ese tipo, pues se te borran los recuerdos. Claro. Como cuando alguien tiene inclusive una situación muy traumática que la borra de su mente, Sí, como una violación, por ejemplo, sí, 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 así es. Sí, y sí, no, sí. y no hay herida. Y quizá la recuerda años después. Y años después empieza a configurarse una herida porque empieza a recordar. Ujú. Sí, Entonces, podría ser. Sí, en caso de un trauma así, así de fuerte, sí hay casos donde las personas borran ese mm, evento mm, y en algún momento sí podría saltar, ajá, porque pues todos esos recuerdos y traumas quedan guardados de alguna manera, ¿no? O sea, mm, sí, ya hablando estructuralmente en el funcionamiento del cerebro, pues sí, sí, esos recuerdos sí quedan encriptados y alguna cosa puede detonar. claro. Ujú. Y ahora, Claudia, si, por ejemplo, yo me tomo muy en serio, tú me dices algo y me ofende. Y me lo tomo muy en serio. Y voy a todo el mundo porque Claudia me dijo y me habló mal y la verdad que me siento mal porque me lo dijo así. Hasta que me topo con alguien que me sienta ahí en una silla y me dice, oye, ¿qué estás diciendo? ¿No te das cuenta que lo que estás diciendo es exagerado? Que es una tontería, que eso le pasa a todo el mundo y que tú hiciste un mundo de eso. Y yo, sorpresivamente, asombrosamente, me entiendo lo que me dice y algo se transforma en mí y cambio. Digo, sí, tienes razón, tienes razón. La verdad fui un tonto todo este tiempo tomándome en serio. Entonces, suelto la cuestión, suelto ese recuerdo, dejo de darle vueltas. ¿Tú crees que ahí la herida seguiría? No, bueno, yo creo que es un paso más para sanar un poco esa parte, ¿no? Porque al ponerle voz y al darse cuenta, Mm, es como no estarle dando tanta vuelta al asunto y a la herida. Digamos que le pones el curita, ¿no? Tal vez a la claro, herida, claro. ¿no? Y dices, no, bueno, sí, ya me di cuenta, ya lo hablé, ya escuché el punto de vista de otra persona, ya lo analicé, entonces no te quedas ya con eso guardado, ¿no? Como que empiezas a mover. Ujú. Y cuando uno aferra, porque se lo toma en serio justamente, dice, no, no, a mí me abandonaron mis padres, a mí no se me pegaban de pequeño. Cuando uno se aferra a algo sabiendo que, o sabemos nosotros que esa persona podría soltarlo, y al soltarlo la herida se desvanece, pero la persona decide aferrarlo, decide construir una explicación de su realidad en base a ese evento y este y este. Junta los tres y dice, con esto hago mi vida. ¿Para qué lo hace? Podría ser para protegerse, ¿no? Podría ser porque no quiere o no puede ver más allá, ¿no? O porque
ya se acostumbró a vivir de esa forma y le parece bien, aunque ahí tiene la astillita, ¿no? Tal vez picándole ahí, ¿no? Pero pues sí pueden ser por todas esas causas, ¿no? Pero sí me parece importante que la persona, cuando le está dando tanta vuelta a un asunto durante toda su vida, y si es posible que vea, ¿no? Que tal vez ese evento traumático o esa parte que le ha faltado la puede trabajar, la Mm. puede ver, la puede sanar. Entonces yo creo que finalmente es un paso más para la paz, para sentirse en paz, para sentirse más completo, más pleno. Ujú. Como Hay, decir, llevar cargando, es como cargar un costal mm, lleno de piedras, ¿no? O de piedritas. Y claro. entonces, conforme vas viendo, vas trabajando una u otra cosa, vas soltando, ¿no? Hasta sentirte más libre, más pleno, con más capacidad de ver nuevas cosas, ¿no? Sin pensamientos o formas de actuar que tal vez están perturbando, ¿no? Te están impidiendo ir un paso más adelante. ¿Y por qué esta persona, preguntó, por qué iría quitando el contenido del costal poco a poco y no, en lugar de eso, descargarlo del hombro y echarlo al suelo y decir adiós? Pues ojalá y fuera así de fácil, ¿no? Ojalá fuera así de fácil. Te pongo nuevamente el ejemplo, ¿no? Yo durante años estuve muy sentida con mi padre biológico, Mm, muy sentida de que siempre me hacía la pregunta por qué me había dejado, por qué había hecho eso a mi mamá, ¿no? Realmente me hizo mucha falta, me hubiera encantado tener contacto con él, ¿no? Y así me la pasé, ¿no? Entonces, si yo hubiera dicho, ay, ya, lo suelto y lo dejo y ya no me importa, ¿no? No, para mí no fue posible. Siempre traía yo la astillita, ¿no? De que, ay, mi papá, ¿no? O así. Entonces, yo tuve que hacer un trabajo terapéutico y otros tipos de trabajo para poder ir soltando y ver desde otro punto de vista lo que pasó. ¿Tú, tú Entonces, ajá, ¿Tú, dime. tú consideras que en ese soltar paulatino hay un valor? Es decir, ¿es más importante soltar poco a poco que soltar de cuajo? ¿En ese soltar hay algo? En el poco a poco, digo. Sí, porque eventos que han pasado, para mi modo de ver es imposible soltarlos y decir, ay, ya, ¿sabes qué? De un momento a otro nada más así, ay, lo Mm, suelto y ya. No, son eventos que para cada persona son difíciles y es muy difícil soltarlos así nada más, ¿no? mm, Hay que verlos, hay que hacer un proceso como a cada persona le quede bien. mm. Entonces las cosas se van acomodando de tal forma que llegue el punto en que no las vas a olvidar, pero por lo menos las vas a acomodar de una manera positiva. Se van a Ujú. ver desde otro punto de vista y ya no las vas a traer cargando como algo dañino, algo que te lastime. Muy Sino bien. en mí ha sido aceptar las cosas como fueron, como pasaron. Ujú. Muy bien, Claudia. Estamos ya en nuestro tiempo, así que hemos hablado acerca de estas clasificaciones que a veces hacemos de las cosas y también en especial de la herida del abandono y bueno, cómo abordarla. Así que te agradezco mucho esta conversación y espero que volvamos a charlar. ¿Qué te parece? Claro que sí, ha sido un gusto hablar contigo y bueno, espero que mi experiencia a alguna persona le sirva o le pueda ayudar de alguna manera. No Y te bueno, quepa duda. besos a todos y feliz vida. Igualmente para ti. Hasta la próxima. Gracias.